Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios. Y él me llevaba al contexto de mamá. Y cuando empiezan a amarle a su hijo, se lo ganan a uno. Cuando alguien a uno no le cae bien, pero ese tiene una manifestación de amor con su hijo, uno ya automáticamente lo quiere, lo aprueba, lo perdona. Y mi padre me decía eso. Comienza adorando a mi hijo, porque mi hijo es la puerta. Y yo quiero invitarte a que nosotros, hay tanta gente aquí, tantas situaciones, tanta mente, pero lo único que nos va a equilibrar para escuchar la palabra de Dios y que no se desperdicie su palabra es adorando al Hijo, porque escrito está, el que está sentado en el trono es digno de toda la adoración, es digno de toda la alabanza, es digno de toda la honra. Y tú y yo nos congregamos para adorar al que está sentado en el trono, al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Y sabe que nuestros corazones, ahí donde están ustedes, nuestros corazones son inquietos porque son insaciables. Nuestros corazones son insaciables hasta que conocemos nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo se movía donde todo estaba en desorden. Y el Espíritu Santo se mueve en esta iglesia y sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar para que tú testifiques, para testificar a aquel Cristo, para que tú le conozcas a aquel Cristo, porque es el Cristo digno. Y mientras tú estás adorando, se abren los cielos y comienza el Señor a sanar los corazones y comienza a poner en evidencia tu pecado y comienza a poner en tu corazón un arrepentimiento y comienza tu cerebro a entender y se quita el velo. Y cuando tú empiezas tan solo a decir el nombre de Cristo, algo empieza a pasar. Y cuando comienzas a decir el nombre de Cristo, algo en tu corazón pasa. Se abren los cielos. Alaba al Hijo. Tu presencia es el cielo para mí. Hay personas perdidas que en este momento van a encontrar su camino. Tu presencia es el cielo para mí. Eres digno de ser adorado. Oh Cristo, bienvenido a la iglesia. Oh Cristo, esto es para ti. Oh Cristo, gracias por tu sacrificio. Oh Cristo, gracias por tomar mi lugar. Oh Cristo, gracias por tu gracia y tu amor inmerecido. Tu presencia es el cielo para mí. Padre mío, que estás en los cielos, hoy venimos delante de ti reconociendo a tu Hijo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no vamos a poder llegar al Padre si no es por el Hijo. Gracias Dios por Jesucristo. Gracias Dios por Jesucristo. Gracias Dios por Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero que usted se siente, que tome su lugar. Y quiero comenzar leyendo algo que me encanta. Hechos capítulo 9 versículo 5. Escuche esto. Hechos capítulo 9 versículo 5 dice: Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué dijo? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres? ¿Cuántas veces te has hecho esta pregunta? ¿Quién eres? ¿Cuántos de los que están aquí han dicho al Señor: ¿quién eres? ¿Quién eres?
¿quién eres, Señor? Esto que acabo de leer es una pregunta que hizo Saulo de Tarso al Señor que no conocía, pero por el cual era capaz de matar por defender sus mismas leyes que Moisés había escrito. ¿Quién eres, Señor? Y yo quiero empezar por su nombre. Saulo tiene una raíz y su raíz es Saúl. Y esto significa invocado, llamado, pedido a Dios. Y me interesa mucho saber que Saúl y Saulo tienen la misma raíz hebrea y el mismo significado. ¿Y quién fue Saulo? Un perseguidor. El mismo nombre del primer rey de Israel que persiguió a David. Dígale que está al lado, ¿estamos entendiendo? El primer nombre de aquel rey benjaminita, igual que Saulo. Saulo era un perseguidor, como Saúl era perseguidor. Saulo defendía las leyes. Él era un tipo correcto con las leyes. Él era un defensor, pero no había tenido la experiencia de conocer a aquel que dio las leyes. ¿Sabe qué? Aquí quiero hacer un alto porque hay muchas personas que le tienen miedo a la ley, pero no le tienen temor a aquel que la inspiró para que sea escrita. Y el que tenga oídos, que oiga. Si usted va a la palabra en Hechos, capítulo 8, versículo 3, empieza a conocer la historia de Saulo y dice que Saulo era una persona que asolaba la iglesia, que él entraba entre casa y casa. Escuche esto. Dice, para arrastrar a los hombres y a las mujeres y entregarlos a la cárcel. Yo quiero que usted entienda quién era Saulo de Tarso. Era un opositor, era un hombre que asolaba la iglesia, que iba de casa en casa. Y la Biblia dice que él arrastraba, no es que tocaba, él arrastraba a hombres y a mujeres, hombres y mujeres que tenían hijos, mujeres que tal vez no tenían esposos, hombres que no tenían tal vez dinero, hijos que estaban pasando por situaciones difíciles. Y este hombre llegaba, hombres que creían en Dios, mujeres que creían en Dios, pero él llegaba y los arrastraba para echar a estos hombres a la cárcel. Si usted sigue leyendo en Hechos capítulo 9 versículo 1, era tanto la persecución de este hombre que dice que él va a donde los sacerdotes para pedir cartas, para ir a Damasco, para poder entrar a las sinagogas y llevarse los hombres y las mujeres y todo aquel que predicaba, aquel Jesús que para él era una herejía. Ese es Saulo. Y este escenario me invita a reflexionar en el camino de Saúl. Y quiero que todos hoy podamos reflexionar en el camino de Saulo. Muchos de los que estamos aquí somos servidores de las leyes, leyes que nos enseña la palabra, la Biblia. Y muchos aquí decimos que representamos, según nosotros, a Cristo. Pero necesitamos hoy reflexionar con respecto a Saulo. ¿Quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Cristo? Es por eso que el título de este mensaje, si me ayudan por favor, es inspirado en este versículo. ¿Quién es ese Cristo? Solamente la primera. ¿Quién es ese Cristo? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? Me gustaría hoy invitarlo a decir, levante su mano si usted ha hecho esa pregunta. El que haya hecho esa pregunta, ¿y quién es ese Cristo? Levante su mano hoy. ¿Se lo ha preguntado? O tal vez nunca se lo ha preguntado porque se ha conformado con una respuesta que ha sido simplemente información de hombre. Y con eso su corazón y su ser se ha conformado para no hacer ninguna pregunta. ¿Y quién es ese Cristo? Hay quienes ya no se hacen esa pregunta porque tienen la respuesta y la respuesta la han aprendido de una información igual que Saulo. Saulo aprendió por escritos, mas no le había conocido a aquel Cristo. Y yo quiero que usted hoy piense, si usted no se ha hecho esa pregunta, ¿y quién es ese Cristo? Porque eso deberíamos preguntarnos una y otra vez, ¿y quién es ese Cristo? Porque tal vez nos estamos conformando con una respuesta que viene simplemente de una información o por escrito, pero no le hemos conocido.
¿Quién es ese Cristo? Hemos escuchado que es el Hijo de Dios. Hemos escuchado de que es el Salvador. Hemos escuchado que es el hacedor de milagros. Hemos escuchado que es el camino al Padre. Todas estas respuestas son muy buenas. Y créanme, Dios las valora. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí como miembros activos o tal vez invitados por primera vez para conocer las leyes y estudiar los estatutos, aún no hemos alcanzado la transformación por escuchar la voz de Dios? Déjeme explicarle por qué todo esto. Porque hace 3 días yo no podía dormir. Yo no sé a usted si le ha pasado que hay algo en su mente que le recuerda, que le inquieta. ¿Se ha acostado usted así que algo no le deja dormir? O que duerme y algo lo levanta una y otra vez. Y el Señor me trajo esta palabra y no podía dormir. ¿Quién es ese Cristo? ¿Quién era ese Cristo que Saulo de Tarso tenía? ¿Y cuál era la diferencia del Saulo de antes con ese Cristo que conoció después? ¿Cuáles son las escamas que tienes en la casa? ¿Cuáles son las escamas que hay en tu vida? ¿Cuáles son las escamas que hay en la iglesia? ¿Cuál es la diferencia de ese Cristo a ese Cristo que se le revela? ¿Cuál es la diferencia de aquel Cristo que está en la Escritura y muere a ese Cristo que está vivo y resucitado? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Por qué Pablo todo lo botó por basura? ¿Por qué Pablo pudo entender esta canción? Su presencia es el cielo para mí. Si es el cielo para mí, yo no necesito nada más. ¿Qué pasó con él? ¿Yo por qué estoy tan aferrada a las cosas? ¿Por qué yo sí quiero estar aferrada a una cosa, a la otra? Y para mí no es suficiente Cristo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién eres? Dos versículos más atrás leemos en Hechos, y quiero que lea conmigo. Hechos, capítulo 9, versículo 3. Dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, repita conmigo, camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Estamos entendiendo que desde el versículo 1, desde que este hombre aprueba, consciente, le tiran la ropa de aquel Esteban que fue apedreado, muerto, y le tiran la ropa a sus pies. Desde ahí comienza la persecución por este hombre. Y comienza todo lo que le expliqué, pero aquí en el capítulo 9, versículo 1 dice que no le era suficiente en el lugar donde estaba, sino que pide cartas para ir ¿a dónde? A Damasco. Y dice la palabra que yendo por el camino, diga conmigo camino, viene un resplandor de luz que viene desde el cielo. Leyendo esto, me hace preguntarles en esta noche, ¿cuál camino y hacia dónde realmente vas? ¿Cuál camino y hacia dónde realmente yo voy? Yo quiero que me pongan, miren, yo quiero que usted se pregunte hoy, ¿cuál camino? Primero se preguntó, ¿y quién es ese Cristo? Y yo ahora quiero que se pregunte, ¿y cuál camino? Porque él iba por su camino, pero de repente vino una luz, dice la palabra de Dios, que lo hizo, que lo rodeó. Y yo quiero que usted se responda hoy, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino por donde tú vas? ¿Será que el camino por el que tú vas es el camino como aquel Saulo que era un perseguidor? ¿Será que el camino por donde tú vas en tu vida cristiana es el camino de la persecución? Saulo no predicaba a Cristo. Él perseguía a aquellos que anunciaban a un Cristo. Yo quiero que tú te hagas un alto y mires tu vida cristiana. Hey, ¿tú quién eres? En tu vida cristiana, ¿tú estás por el camino de perseguir, criticar? ¿O vas por el camino de predicar de Cristo? ¿Cuál es el camino? Donde tal vez como igual que Saulo, voy respirando amenazas por la iglesia. ¿Sabe que usted empieza a leer de Saulo y dice que él respiraba? Usted sabe que él respiraba, él lo llevaba por dentro.
Él respiraba amenaza y muerte para la iglesia. Él respiraba, estaba por dentro, estaba en su esencia. Él respiraba muerte y amenaza. Yo no sé usted, pero yo he estado en ese camino de persecución. Yo venía acá a la iglesia y yo decía conocer a Cristo y yo creía predicar a Cristo, pero yo iba por el camino de persecución. Por eso mi hermana Francilena me odiaba. Porque yo entraba al cuarto de ella, recuerdo mucho, entraba al cuarto de ella y le decía, negra, ¿cómo te parece que Julanita de tal tuvo un accidente tan asqueroso y se mató? ¿Sabes qué es lo peor? Que no quería a Cristo. Y ella no conocía. Y yo entraba a la habitación una y otra vez a mostrarle las leyes. Porque yo quería que ella fuera a la iglesia, que ella conociera de Dios. Pero mi manera, mi camino, por donde yo iba, por donde yo creía, era un camino de persecución. Y ella y yo hablamos y decía, Mariana, cuando tú entrabas a la iglesia a predicarme, a hablarme tus cosas, yo sentía que yo no te soportaba. ¿Cuál es tu camino? Mi hermana me odiaba porque el mensaje que yo le daba era un mensaje perseguidor. Te vas a morir y no vas a conocer de Cristo. Te vas a morir y no vas a conocer de Cristo. ¿Y Cristo qué tal? Y la muerte y la paga del pecado es la muerte. Y tin, tan, tin. Me odiaba. Usted se ríe, pero mi papá y mi hermana Francilena cuando yo llegaba a la casa se escondían. Mi papá agarraba para la pieza y mi hermana se iba y ponía el volumen de su música a toda. Lo hacían de aposta. Porque yo era una perseguidora, una criticona. Esa era yo. ¿En qué camino vas? Porque la Biblia enseña que aquel que persigue es Satanás. Él es el que persiga. Y él te persigue no para decirte lleva, te persigue para matarte. Ese es un perseguidor. Pablo respiraba amenaza de muerte, no para cogerte y matarte. Eso es lo que operaba en Saulo. Satanás nos persigue para matarnos. ¿En qué camino tú estás? ¿Será que estás en el camino de tu propia sabiduría? Yo estoy bien, pero la palabra de Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿En qué camino tú vas? ¿En una sabiduría humana? ¿En donde crees que tienes la razón? ¿En donde crees que estás bien? ¿Sabe que la Biblia no registra que Saulo iba en caballo? Pero a mí me encanta pensar que él iba en caballo, galopeando a toda velocidad. Porque de donde estaba él a Damasco había muchos kilómetros. Y en ese entonces por la cultura andaban en caballo. Y Saulo no era cualquiera. Saulo era un poder, era un hombre de autoridad, era una figura de autoridad respetado. Yo no creo que él andaba a pie, yo creo que él andaba a caballo. Y a veces vamos por la vida por un camino de persecución. Y a veces vamos por la vida como que voy bien, con una sabiduría humana. ¿Cuál es tu camino? El camino de las leyes de Moisés. Y le puse este título porque no quería sonar tan fuerte, pero lo voy a decir. El camino del fariseo. Porque los que defendían y los que estudiaban las leyes de Moisés eran los fariseos. Expertos, tan expertos que tú vas a encontrar en Mateo que Jesucristo le enseñaba a sus discípulos y a la gente que le escuchaba. Cuando un fariseo predique, hagan todo lo que ellos digan. Pero no se les ocurra hacer lo que hacen, porque ellos dicen pero no hacen, son hipócritas. Vamos por el camino de las leyes de Moisés, criticando, diciendo una y otra vez, poniendo un yugo fuerte, fuerte, fuerte y fuerte, y ni siquiera tú mismo has podido cumplir lo que estás diciendo. Tal vez vas a un camino donde es el camino de la religión. Hay muchos que venimos a la iglesia y vamos por el camino correcto, pero es el camino de la religión. El camino de la religión es el que está pensando que delante de los demás todo está mal. El religioso
todo está mal. Todo lo que se hace en público, todo está mal. Esos son los religiosos, que delante de la gente se comportan muy bien, pero ante los ojos de Dios están llenos de pecado, porque en la intimidad y donde nadie los ve, ahí son lo que son. ¿Cuál es el camino por donde vamos? Donde todo es malo en público, pero sobreabunda el pecado ante los ojos de Dios en lo íntimo, en lo secreto, donde nadie te ve. ¿Cuál es el nombre de tu camino? Esta noche te quiero preguntar. ¿Y bajo qué condición espiritual y genética tú estás avanzando esta noche? ¿Cuál es? Perfección, liderazgo. Vas por el camino de yo sí sé, yo tengo la razón. Vas por el camino de yo soy un adorador, yo soy un pastor, yo soy un profeta, yo soy la ujier, yo soy el nuevo creyente y por ser nuevo estoy bien. Yo soy el anciano, tengo experiencia, yo soy el maestro, yo soy el que enseño. ¿Cuál es el camino tuyo? ¿El linaje pastoral? Yo vengo de pastores y de familia pastoral. ¿Cuál es tu camino? Tal vez usted está diciendo, no, ninguno de esos caminos es el mío. El mío es derecho. Pero está escrito en Proverbios 16:25, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. El Señor nos está llamando hoy a través de su palabra a reflexionar. ¡Ey! ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? Y yo quiero hablarte con respecto al camino, también de dos condiciones, porque ya te he hablado del camino, pero te voy a hablar de dos condiciones que puedes tener en el camino, porque tú durante el camino puedes ser ese Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de la fe, lleno de la gracia, lleno del poder por tu camino, pero alguien te está respirando. Amenaza de muerte en tu caminar. Hay otra condición en el camino, porque tal vez tú eres ese como Saulo, que por ignorancia a la palabra, porque no hay palabra viva en su mano, es el mismo que está persiguiendo y respirando amenaza de muerte sobre otros. Y hoy la palabra nos está haciendo varias preguntas. ¿Y quién? ¿Tú sabes quién es ese Cristo? Lo segundo, te está diciendo ¿cuál camino? Y te está diciendo, no solamente te está diciendo el camino, sino cuál es tu condición en ese camino. Saulo tenía una verdad escrita, pero jamás había tenido una experiencia viva. Tal vez tú vas por ese camino y tu condición es predicar, pero jamás has tenido una experiencia viva con aquel Cristo resucitado. Tal vez no tengas la intención de ser amenaza de muerte para nadie, pero estás respirando muerte para muchos que el Señor ha enviado. Y te estoy hablando a ti, líder, que estás aquí. Porque cuando no entendemos esto, matamos a muchos sacerdotes en la misma casa del Señor. Si usted quiere encontrar la historia de Esteban, usted la va a encontrar en Hechos capítulo 7. Dice la Biblia que cuando este hombre fue apedreado, tiraron las ropas a aquel hombre joven que era llamado Saulo. ¿Sabe qué significa el tirar las ropas? Lo estaban empoderando, era un manto, un opositor. Y yo quiero decirte, podemos defender la palabra de Dios y aún así en nuestras manos no tener la palabra viva. Y ese era Saulo de Tarso, sabía toda la palabra de Dios, la tenía en sus manos, pero no estaba viva. Muchos estamos en la iglesia que conocemos a un Cristo, tenemos conocimiento de quién es Cristo, tenemos los versículos, conocemos la escritura, pero no está viva esa palabra en nosotros. Y hoy tenemos que reflexionar en esto. Yo quiero que nosotros visualicemos el caballito. ¡Ay, Ronnie! Te necesito. Venga. Vamos a meternos en la película, porque a mí me encanta que nos metamos en la película. La Biblia no registra que él andaba en caballo,
Pero yo quiero pensar que estaba en un caballo, porque Damasco eran como 240 kilómetros más o menos. ¿Sí? Y cuando dice que lo rodeó una luz, si alguien me ayuda con 2 micrófonos. Si la Biblia dice que lo rodeó, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, repita conmigo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Hermano Saulo, te vas a empoderar en este momento. Vamos a predicar juntos, tú sabes, ¿ok? Tú eres ese Saulo de Tarso, ¿ok? Vas a ir camino a Damasco, tu caballo. La Biblia registra que con ese Saulo iban otros. Entonces tú vas a imaginar, otros, Cecitar. ¿Para qué se hacen acá adelante? Sí, si no se van a hacer adelante a colaborar. Y usted no se ría, Lucho, que también viene para acá. Bueno, usted por ser va a tener el caballo. Entonces, póngale pues cuidado. Vamos a hacer vivo este texto. ¿Sí? Usted va a ir camino a Damasco, ¿ok? Espérate. Vas a hacer viva la palabra, ¿ok? Que sea el Espíritu Santo dentro de ti guiándote, ¿ok? Listo. Entonces dice la palabra que iba camino a Damasco. Tú te vas a empoderar. Yo voy a ir describiéndote. ¿Tú para quién ibas a ir a perseguir? A la iglesia. La iglesia, por unos cristianitos hay que... Ok, listo. Entonces tú vas a ir. Tu tarea es que tú te vas a ir por toda la iglesia. ¿Sí? Galopando, porque vas a galopar, ¿ok? Van a haber momentos de elegancia donde porte que uno ve el caballo, que uno, los que saben montar, pero usted le agarra el pensamiento de defensor de la iglesia y usted coge velocidad. En el momento que yo le diga coge velocidad, usted se va, ¿sí? Porque usted es un defensor de la ley, ¿sí? Y los que van atrás se van con él al ritmo que es, ¿ok? Y vas a ir y vas a caminar entre la iglesia, ¿ok? Y yo te voy a empezar a describir. Cuando yo te empiece a describir, de acuerdo a lo que yo te hable, tú vas hablando, tú vas haciendo, ustedes también. Y tú vas a llegar, dice la Biblia, que llegando casi cerca a Damasco, dice que viene un resplandor. Eso va a pasar cuando tú llegues acá al altar, ¿sí? Y aquí en el altar, casi llegando donde tienes que llegar, cuando tienes todo el panorama listo, ahí viene el resplandor de luz, ¿vale? ¿Listo? Yo pedí una canción para Saulo. Si me la pueden poner para que él empiece a cabalgar. Se fue. La canción. ¿Dónde están los que se iban? Lento, ¿ok? Galopeando lento. Eso. Listo. Vaya. Se fue. Por ahí viene. Sancho, venga, Sancho Panza, venga atrás. Solicitado del momento, un tipazo famosísimo, y ese es el personaje de este cuento. Esta historia no es real, es solo un cuento. Lento, con altura, va bajando. Cabina, cuando yo voy hablando, pero no me lo quite, déjeme la canción porque esa canción es linda, ¿ok? Ve galopeando. ¿Qué dice la Biblia de Saulo? Ve galopeando. ¿Quién era Saulo? Dice la Biblia que era un hombre que había sido circuncidado a los 8 días. Sigue galopando. Dice que era linaje de Israel. Linaje. De la tribu de Benjamín. Espera un momento, espera un tico. ¿Dónde usted ha visto que 3 personas van montadas en un caballo? Son Don Quijote y Sancho Panza. Solo había un caballo. Yo le voy a pedir el favor a César Cabalguen el No alcanzó micrófono. para más. y a Lucho que se monten en su caballo imaginario
y se vayan al ritmo de él mientras que yo vaya, ¿ok? Listo. A perseguir. Listo. Continuemos. Vamos. Suave, suave, elegante, elegante. Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, él era fariseo. Elegante, 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 elegante. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia. Se enojó, se emberracó. ¿Qué hubo? Galopé, galopé. Galopé, galopé, no ha llegado a Damasco, galopé, perseguidor de la iglesia, ¡ah, pique, pique! ¡Ay, no, alto, alto, alto! Alto. Papi, 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 usted es teólogo. Dentro del contexto, cuando le estoy diciendo perseguidor de la iglesia, ahí era esa parte donde usted se emberracaba y cogía pique con el caballo. Usted no ha llegado. Usted porque le está dando pata a la iglesia. ¿Cuál es su camino? Analice eso. Saulo. Está saliendo algo del corazón en este momento. ¿Ok? Cuando yo diga perseguidor de la iglesia, usted coge pique, mi hijo. Usted coge pique. Y va a coger pique. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Comencemos. ¿Para dónde, Saulo? Y entonces dice la Biblia en Filipenses 3 que era perseguidor de la iglesia. Enójese con un celo. Suene la música, por favor. Como dijo ¡Oh! una vez antes de la caída. Sancho, venga, Sancho. A Dios le debes. ¡Rápido! No tengas ¡Rápido! de ti del que debes y que te quede entendido. ¡Vamos, vamos, vamos! Para ser servido. ¡Sube, sube, sube! Si sientes que el ego se te pega, ¡Vamos! despégalo porque te engaña y te ciega. Y si notas que el ego se te sube, recuerda que nada es tuyo y sacude. Si sientes que el ego se te pega, Dice la Biblia que vino un resplandor de luz. Espérate que llegue. Chicos. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Papi, Yo también me caí. papi, solo hay, no hay presupuesto para 2 Saulos. Yo pana. también vi la luz. papi, hay que leer la Biblia. La Biblia registra que el que cae a tierra es Saulo. Y los que iban con él escucharon, mas no podían ver nada. ¿Ok? ¿Ok? Ojo con esto. Hay muchos que vienen a la iglesia. ¿De quién es ese Cristo? Pero no pueden ver nada. Porque aquí hay una diferencia grande y es que dice la palabra de Dios que Él cae a tierra. Y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, la voz, ayúdame con la voz de ese Dios, de ese Cristo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué? Saulo, Saulo. Cayó al piso, no se pare, hermano. Saulo, Saulo, ¿qué? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, dice la palabra de Dios, y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. dura cosa Dura cosa te es dar cosas dar cosas contra el aguijón. Contra el aguijón. contra el aguijón. Y temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, pero ¿qué quieres que haga?
Y el Señor dice, levántate y entra a la ciudad y se te será dicho qué hacer. Levántate y ve a la ciudad, se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad de la voz y sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Ahora el caballito, cójalo de bastón, por favor. Coja el caballito de bastón. Sin ver y sin poder comer. Démosle un aplauso para estos. ¿Me prestas el caballito? Me encanta esta historia. Dice la Biblia que iba por el camino y de repente, en todo camino que tú vayas va a haber un de repente de Dios que te va a sanar el corazón y soplar tus oídos. Siempre. Yo tengo algo que te vengo a decir de parte del Cristo vivo. Por eso te lo voy a decir literal. Y el que tenga oídos, oiga. Y es que para Cristo la razón de darnos luz no tiene nada que ver con nuestras razones o verdades personales. Se lo voy a volver a repetir porque esto es de parte del Señor para ti. Y es que para Cristo la razón de darnos luz no tiene nada que ver con nuestras razones o verdades personales. Porque Él es experto en sorprendernos, especialmente cuando estamos a punto de llegar al lugar que consideramos nuestra meta. Nuestro propósito, nuestra razón de vida. ¿No le ha pasado que usted va como embalado en un caballo? Usted dice, voy para donde es, donde la historia de amor usted se encuentra con el Romeo, con la Julieta. Cuando usted encuentra el propósito de su vida, cuando usted dice, esa es la meta, de repente llega una luz. Una luz porque algo en tu vida necesita ser despertado. Una luz porque una parte de ti necesita ser avivada. Una luz. ¿Sabe que cuando Saulo de Tarso cae, dice que el resplandor de luz lo rodeó? Es porque se le apareció Cristo. Cristo se le apareció. Efesios 5:14. ¿Y por qué se le aparece Cristo? Porque algo dentro de Saulo estaba dormido. Porque algo dentro de Saulo necesitaba estar avivado. ¿Sabe por qué? Porque ese carácter de Saulo que no permitía nada con las leyes, estricto, es el carácter que él necesitaba tocar y avivar. Porque una vez él se parara, ese mismo Saulo sería aquel Pablo que no iba a permitir que se metieran, le quitaran o le pusieran algo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice y escrito está, despiértate, tú que duermes, que estás entre los muertos, y deja que la luz de Cristo te alumbre. Lo que se le apareció a Saulo en el camino fue luz. Y la palabra enseña que Cristo es la luz. Levántate, tú que duermes, que estás entre los muertos, y deja que la luz de Cristo te alumbre. Y esto me encanta, porque dice el versículo 4, y cayendo a tierra, vení otra vez, Saulo, vení. Y te quedas pendiente porque posiblemente es algo. Caer en tierra. Me encanta. ¿Usted se puede imaginar, hermano, una caída de caballo a toda velocidad? ¿Será que esa vaina duele? Duele. Tírese al piso. Tírese. No tenga el caballo. Tírese, hermano. Tírese. Algo así. ¡Tan! ¡Eso! ¡Ay, Santo Padre! ¿Me ayudas con esto? Quieto. Quieto. ¿A quién le gusta caerse del caballo? ¿A quién le gusta caerse? Quieto. Hermano, venga, déjeme el chancuco aquí. ¿A cuánto les gusta caer? Vamos a pensar en los sinónimos de caer. Derribado,
desboronado, caer, destruido, quebrantado, descender. ¿Qué otra cosa? Hundir, derribar, bajar, derrotar, desmoronar. Es muy probable que tú le hayas preguntado a Dios en días anteriores, antes de estar aquí, ¿por qué me dejaste caer? ¿Por qué permitiste que cayera? ¿Por qué estoy desbaratado? Tal vez tú le estás preguntando al Señor, ¿por qué me has dejado caer? ¿Por qué me siento derribado? ¿Por qué yo me siento abatido? Pero yo quiero enseñarte algo bello. Escuche esto. Alguien que me ponga, por favor, Efesios 4. Capítulo 4, versículo 9. Quieto. Hablamos de los sinónimos. Caer. Descender. Note esto, que esto es algo maravilloso. Dice la Biblia, lea conmigo. Y cayendo en tierra, gracias. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Efesios 4, por favor. Efesios 4, 9, 10. Efesios, capítulo 4, versículo 9. ¿Sabe que yo voy a esperar, así sea que se demoren un poquito, porque quiero que usted la lea? Y eso, escuche conmigo, lea conmigo. Y eso que subió, repita conmigo. ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a partes más bajas de la tierra. Escuche esto. Ahí se está refiriendo al Jesucristo que subió. Pero antes de subir, primero tenía que descender a partes más bajas de la tierra para poder subir. Sígueme el texto, por favor. Él dijo, no, el otro. 4:10. Efesios 4, 9, 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. ¿Sabe? Si usted está enojado porque se cayó, y si está enojado porque se va a caer, déjeme decirle que parece que eso es cultura de reino. Y somos expertos en decir, Dios, que se haga tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Que como tú gobiernas y mandas allá arriba, que como tú piensas, que como tú haces las cosas, de esa misma manera pase conmigo. Pues Jesucristo tuvo que descender y despojarse y bajar a lo más profundo de la humillación y caer tan bajo para después subir y llenarlo todo con su gloria. Ahora, si tú eres uno que está interesado en conocer a Cristo, primero tienes que caer. Porque cuando caes, escucha, me encanta, porque dice caer a tierra. Es volver a lo original, volver al inicio, volver a la formación, porque Él dice en su palabra que fuimos hechos ¿de qué? Del polvo de la tierra, y al polvo volveremos. Y cuando tú vas a Jeremías y empiezas a estudiar, le dice a Jeremías, levántate. ¿Cómo estaba Jeremías? Dormido. Levántate y desciende a la casa del alfarero, que te voy a enseñar. Escucha, desciende. Te voy a enseñar. Y cuando le enseña lo de la vasija, le enseña que estando en las manos del alfarero, a veces se echa a perder la vasija. Y a veces estando en los caminos de Dios, a veces parece que nos tumbaran del caballo, porque necesitamos caer a tierra. Porque necesita tumbarse nuestra sabiduría humana, nuestro conocimiento.
nuestra inteligencia, nuestra teología. Se tiene que caer a tierra, porque si no, no vas a poder escuchar la voz del Señor, porque si no, no vas a poder ver al Cristo vivo. Y a veces estamos tan llenos de cosas que nos sobran, tan llenos para recibir a aquel Cristo, que a veces caemos a tierra. Y a veces, déjeme explicarle esto, Espíritu de Dios, ministra los corazones. Y a veces caer a tierra nos parece tan humillante y nos enojamos. Cuando caer a tierra es un lugar de privilegio. Porque cuando Jesucristo estaba haciendo el sacrificio de la cruz, más de una vez cayó a tierra por el peso, por el dolor, por la humillación, por la cruz que cargaba. Para que cuando tú caigas a tierra, tú veas propósito. Cuando tú caigas a tierra, tú veas sus pies. Cuando tú caigas a tierra, tú le puedas conocer y ver al Cristo que es resucitado. Caer a tierra. La iglesia toma tan literal ir a sus pies. A tus pies arde mi corazón. Y caer a sus pies es volver a tierra. Y tomamos tan ligero eso de decir caer a sus pies, cuando caer a sus pies es arrastrarse para poder conocer al Cristo vivo, que se cayó una y otra vez, para que cuando tú te caigas entiendas que es el mejor panorama y oportunidad para que aquel Cristo te hable y sea revelado. ¿Están entendiendo? Antes de la caída, Saulo de Tarso se apoyaba en su conocimiento, en su linaje, en hebreos de hebreos. Se apoyaba en su tal vez circuncisión, se apoyaba en su aprendizaje, se apoyaba en muchas cosas, en lo viejo. Pero después de su caída es cuando Pablo confiesa que todo eso lo tiene por basura. Y muchos se han caído aquí. Y si no se han caído, nos vamos a caer. Porque esto no va a pasar solamente una vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque el que quiere romper los cántaros que limitan a aquel Cristo que está vivo. Al caer Saulo de Tarso, su golpe, tal vez, al caer su sentido auditivo y espiritual fue destapado y su corazón comenzó a fijarse en Dios y no en aquello que habría aprendido por la ley. Aquel Saulo de Tarso se levantó, ponte en pie, y dice: ya no vivo por ley, porque la misma ley me condenó. Ahora vivo para Dios y por Dios, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Me ayudas con eso? ¿Me ayudas? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién es ese Cristo? No se enoje, Ronald, con la caída. No se enoje, querida iglesia, porque la caída no es para destruir a la persona. La caída es para destruir lo que opera dentro de ella, que está mal. La caída no era para matar a Saulo. La caída era para matar su orgullo, su conocimiento, su soberbia, su egocentrismo, su posición. Porque cuando tú conoces a ese Cristo, tú quieres morir una y otra vez con tal de recibirle. Y él quería perderlo todo con tal de recibir a aquel Cristo. Así que cuando te caigas, no te enojes. No va a hacer algo para matarte a ti, es para operar en lo que opera dentro de ti. Para tumbar tu sabiduría, tumbar tu conocimiento, tumbar tu inteligencia humana. Y para que se avive el conocimiento de Dios y sea revelado el temor de Dios. Hay muchas personas aquí que se han caído en la iglesia. Hay muchas personas que están enojadas. Y en el mismo camino del desierto se han perdido. Comprenda
que en la ley no hay palabra viva. Comprenda que en la ley hay orden. Usted puede ir a un cementerio y todo está ordenado, pero todo está muerto. En la ley encontramos el orden. Pero si aquel Cristo resucitado, que es el Espíritu de Dios, no opera, es una palabra muerta. ¿Están entendiendo? Si la palabra no es revelada al espíritu humano, seguiremos evangelizando una simple información. Y en las iglesias estamos llenos de predicadores, predicamos simplemente una información y no pasa nada, porque la información no tiene el poder de cambiarte y de transformarte. Y la iglesia se está conformando con una simple información y tiene un picazón de oír, escuchar prédicas por internet una y otra vez, conformándose con una información. Pero no quiere ir por lo revelado, porque lo revelado cuesta. Lo revelado duele. Lo revelado y lo secreto solamente viene del Señor. Deuteronomios 29:29 dice, lo secreto es del Señor. Y dice, y de nosotros, sus hijos, que lo amamos. Saulo estaba lleno de información, pero no había sido transformado. Persona que estás aquí, que llevas años en la iglesia, que conoces las escrituras, que sabe, pero tu vida no ha sido transformada. Necesitas cerrar tus oídos a la información. Dice la palabra de Dios, volvamos al texto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué respondió él? ¿Quién eres, Señor? Saulo no reconocía la voz de Jesús. ¿Quién eres? Note que Dios no se le presentó como Saulo, Saulo, soy el Dios de Moisés. Se le presentó como aquel Jesús que él no conocía. Y la Biblia dice que él dice quién eres, porque él no reconocía esa voz, porque no le conocía. Y los que estaban con él estaban peor. Escucharon, pero no veían. Muchos escuchan la voz de Dios en la iglesia, pero no creen que es la voz de Dios. Y la escuchan una y otra vez y están diciendo, ay, esto no es de Dios, esto es del diablo. Ay, esto no es de Dios, esto es mío. Y muchos están escuchando la voz de Dios, pero no la reconocen. Y viven cayéndose una y otra vez y no funciona, porque la voz que están escuchando no la pueden reconocer. Por eso la Biblia dice, mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen. Y muchos vienen a la iglesia y no han podido reconocer la voz de que les está hablando. Y el Cristo vivo les está hablando hace rato y no la han podido reconocer porque en la caída se perdieron y no se han querido levantar. La primera voz a veces es la del Señor. Después viene la tuya. ¿Qué estoy pensando? Y después la de Satanás. Eso no es de Dios. No pueden reconocer la voz de Dios. Y no pasa nada, están enojados, en descenso, caída, en el desierto, perdidos. Cuando la palabra dice, yo abriré camino en el desierto. Y camino es Él es el camino. El camino no es ninguna dirección, el camino es Él mismo que direcciona tu vida. Y muchos están perdidos porque no encuentran el camino, porque el camino es el mismo Cristo vivo. El Cristo vivo no lo reconocerás por mandamiento de hombres, sino por mandamiento, por Jesucristo, por el Espíritu Santo en la intimidad. Es aquel que abrirá los cielos y los mares. ¿Quién es ese Cristo? Es aquel que abrirá los cielos y los mares para que tú llegues a Él. ¿Quién es ese Cristo? Es el que invadió el Hades y la muerte y venció por ti y por mí. ¿Quién es ese Jesucristo? Aquel que cambia el nombre aún sin poder ver. Con tus ojos, porque tienes escamas, podrás caminar. Porque cuando tú no puedes ver en el desierto, cuando Saulo quedó sin poder ver, aún si tienes ese Cristo vivo, dice la palabra de Dios, vas a poder ver. Cuando tus ojos no vean, verás con los ojos de Dios. Porque en los desiertos siempre va a haber una zarza, porque en la caída siempre va a haber un Cristo que se quiere revelar. Pero tú no puedes conocer a ese Cristo si primero no vuelves a tierra. Y segundo, si no dejas que se te quiten las escamas. Porque esas escamas son las que están diciendo, ¡hey, Dios me habló!
Y Dios no te ha hablado en ningún momento. El que te permite ver, el que es el camino, la verdad, es el Cristo. Pablo escribió: prefiero perder todo con ganar a Cristo. Con Jesucristo basta. Yo quiero todo para perder, todo por ganar a Cristo. Yo te hablo de ese Cristo vivo. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia conoce a la perfección a aquel Cristo que se hizo hombre, que hizo milagros, que murió, pero no conoce el Cristo resucitado. Nosotros no conocemos el Cristo resucitado. Porque cuando Jesucristo resucitó, a toda persona que se le presentó, no le reconocieron. Tú y yo tampoco le reconocemos muchas veces. Que lo único que hacía evidente que era ese Cristo eran las cicatrices. ¡Ay, eres Cristo! ¡Ay, sí resucitaste! Y tú no puedes ver al Cristo resucitado porque estás lleno de heridas, lleno de dolor, lleno de odio, lleno de rabia. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, las cicatrices y las heridas sanas y tu perdón será la evidencia de aquel Cristo vivo en tu vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, porque cuando Él queda ciego y cuando Él queda sin comer por 3 días, dice que Él estando ciego, vio una visión. Y por aparte le habló a Ananías: Ananías, ve y busca a este hombre que está orando, dice. Está orando. Muchos se han caído y les cuesta adorar a Dios. ¿Sabe que hay gente que se cae del caballo? Se cae del propósito, se cae de aquel cosa que pensaba que era su meta y no puede orar. Y él se cayó y estaba orando, dice la palabra de Dios. Y muchos aquí no han podido orar porque están enojados. Y mientras eso lo oraba, en medio de su ceguera y sus escamas, él le dijo: yo voy a enviar un hombre que toque tus ojos y quite las escamas. Y aparte le habló a Ananías y le dijo: ve, porque este será instrumento mío. Pon sus manos sobre él y quita sus escamas. Dice el versículo 17 que él puso las manos y quitó sus escamas. Y recibió el Espíritu de Dios. Ese es el Cristo vivo. Dice la palabra, versículo 20: e inmediatamente Saulo, cuando se quitan las escamas, comió, recobró la vista. Y versículo 20 dice: inmediatamente predicó al Cristo vivo, porque ya no era un perseguidor, ya no le importaba sino ganar almas y predicar a aquel Cristo. Hoy te pregunto a ti: ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu ministerio? Ser pastor, ser adorador, ser cantante, ser misionero. Yo vengo a decirte tu ministerio. Tu ministerio es parecerte a Cristo. Porque cuando tú te pareces a Cristo, tú predicarás como Cristo predica. Tú adorarás como Cristo alaba. Tú serás el mejor misionero como Cristo. Pero si no lo conoces, ¿cómo te vas a parecer a Él? Hoy vengo a decirte: quita toda regla estúpida que impide el fluir de la presencia del Señor. Hay un equilibrio y Jesucristo es el equilibrio. La ley, Él vino a quitar todo extremo de la ley, a romperlo. Y vino a romper todo extremo del Espíritu. Jesucristo es el equilibrio para que tú tengas las alas y los pies. Para que cuando tú tengas la palabra esté viva y puedas llevar a tu casa palabra viva, el Cristo vivo. Cuando te mires al espejo, tengas la libertad de orar mirando al espejo, porque eres tan parecido a Cristo. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar, dice una canción. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad, y yo le alabaré. ¿Cuántos quieren ponerse de pie y alabar a ese Cristo que está vivo?
En mis tiempos de adoración, le dije, Señor, ¿y quién eres? Que no he podido dejar esto y aquello. ¿Qué no has podido dejar? ¿Qué te tiene tan apasionado que no te ha podido encontrar con aquella pasión que es mucho más grande? ¿Qué no te deja recibir al Cristo vivo hoy? Hoy yo represento a aquel Ananías que el Señor, por su infinita gracia y misericordia, va a orar por todo aquel que quiere ser bautizado e investido del Espíritu de Dios. Esteban dijo, incircuncisos del corazón y de los oídos, porque resisten al Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que tenga escamas, todo aquel que está caído, todo aquel que dice, yo no conozco a ese Cristo porque yo no estoy dispuesto a perderlo todo por Él, que quiera pasar adelante, hágalo. Todo aquel que quiera decir, yo quiero saber quién es ese Cristo, yo quiero que me sea revelado, porque hasta el sol de hoy no he podido dejar de mendigar amor, porque hasta ahora no he podido dejar de hacer lo que hago en lo secreto, porque hasta ahora no considero por basura el conocimiento y la sabiduría, porque hasta ahora no conozco. Todo aquel que quiera considerar por basura cualquier cosa que esté fuera de lo que es el propósito de Cristo, todo aquel que quiera decir, ¿quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Cristo? Ananías le dijo, vengo porque aquel que se te encontró en el camino, aquel que se te apareció, me ha enviado para tocar tus ojos y cobres la visión. Todo aquel que quiera cobrar la visión, pasa adelante. Todo aquel que está muerto en vida, pase la visión. Todo aquel que va en un camino embalado que no sabe, todo aquel que quiere saber si el camino por el que está dirigiéndose es el correcto, todo aquel que eligió a alguien que no es Cristo, todo aquel que conoce las Escrituras, las sabe de memoria y no has podido tener una experiencia con el Cristo vivo, pasa adelante. Y en medio de la adoración el Espíritu Santo de Dios será derramado y serás bautizado y tus ojos se abrirán y conocerás y sabrás que aquel Cristo es real. Pero qué mejor escenario que recibir la bendición en medio de la adoración. Adóralo al Cristo que está vivo. Yo vengo a decirte, no me mires más como el Cristo pobrecito que murió en la cruz, porque aquí hay personas caminando como en el camino de Emaús. Mataron a Jesús, no hay nada que hacer. Aquí hay personas que ya no tienen esperanza, que el día que se crucificó a Jesucristo también se murió la esperanza de tu cambiar. Yo hablo a aquel que terminó la historia de Jesucristo cuando murió en la cruz y de ahí no pudo salir. Tus oídos se están abriendo. Tu copa no se secará. Tu corazón está escuchando esta adoración, no como al principio. Ahora son reemplazados órganos, corazones de piedra. Hoy son reemplazados por corazones sensibles que puedan entender la presencia del Espíritu de Dios. El Cristo vivo está aquí y Él no va a pasar de largo sin antes ver un milagro en ti. Como pastora de jóvenes he orado para que en la iglesia del Nazareno haya milagros y prodigios, haya libertad y sanidad, haya libertad en su espíritu, pero ahora no quiero eso, porque el Señor ha sanado, ha dejado libre, ha dejado limpio a muchos y se han ido a malgastar su libertad.
Ahora no le estoy pidiendo milagros y prodigios. Ahora estoy pidiendo carácter para ti. Ahora estoy pidiendo que conozcas al Cristo vivo y resucitado. Porque cuando eso es primero, cuando vengan los milagros y las bendiciones, no te vas a ir porque le conoces a Él. Eso quiero que tú le conozcas. Que el Espíritu Santo de Dios va a irrumpir en tu vida y va a bautizarte como nunca antes. Y te va a poner una investidura para que tengas el carácter hasta que la medida de fe se cumpla. Hasta que sea la medida de Cristo en tu vida. Hasta que sea el mismo Cristo dentro de ti. Hasta que te mires a un espejo. Hasta que tu esposa te vea como Cristo. Que tu madre vea en tu rostro a Cristo. Que en medio de la crítica puedas ver al Cristo. Que en la caída puedas ver a Cristo. Que en la humillación puedas ver a Cristo. Ahora sí, Espíritu Santo de Dios, en medio de su adoración de Cristo, quita las escamas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y cuando estás en Él, estás en la profundidad del océano, donde no puedes respirar, donde tu gracia te alcanza. Y puede venir el tsunami que sea, como estás dentro de Él, en la profundidad de ese mar. Aunque venga el tsunami que derribe lo que derribe, tú no te vas a enojar, tú no te vas a dañar, porque Él dice: yo soy la vid verdadera y ahora ustedes serán mis pámpanos. De ahora en adelante mi savia será tu savia y darás fruto. Y no harás lo que tienes que hacer porque te toca, lo harás porque me amas. Porque entendiste que el diseño del reino no me subí en la cruz porque me toca, sino porque te amo. Espíritu Santo de Dios, tu iglesia te pertenece, es tuya. Y tu palabra dice que vienes por una iglesia. Y esta iglesia es una iglesia de Cristo vivo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Somos JNI. Nos conectamos con Dios. Conectamos a otros jóvenes con Dios.